siempre que leo, pues me hago mi propia película. Los libros que escojo, pues me gusta mucho la narrativa y voy haciéndome las imágenes de los sitios, de los lugares, los personajes, las situaciones. Es la forma en la que me mantengo en la lectura, como que me meto en mi propio cine, un cine casero que está en mi cabeza, y de allí voy dándole, me conecto en esa televisión interna y voy dándole rienda suelta a la imaginación con respecto a eso, a la lectura. Entonces me gusta mucho salir de acá, desde donde estoy, y meterme en los libros a vivir en carne propia lo que están viviendo los personajes, lo que se está viviendo en la trama de los libros. Esa es mi pasión por la lectura, es esa, hacer mi propia película. Crimen y Castigo, un libro muy denso, pero al final el hecho de que el personaje principal haya caído en cuenta de que la bondad es la razón del ser humano, y que las cosas malas no conllevan sino a cosas malas. Eso de alguna forma ayuda como a uno a entender la vida, a entender lo que es ser buena gente, por decir, o sea, ser un bondadoso. Los Miserables, un libro que después de tanto sufrimiento y tantas cosas, al final pues puedan conseguir, es un clásico desde ese punto de vista, un final clásico donde todos son felices al final, pero entonces es como un desenlace que le da a uno un respiro para los personajes. Y un libro que me parece, lo leí incluso, ya lo he leído 3 veces, 100 años de soledad, a pesar de que el final pues es un final técnicamente trágico, en el que ya la familia está muerta técnicamente, ya no tienen descendientes, y el pueblo ya está olvidado, y toda la situación que se presenta al final en Macondo. Ese final en el que el último descendiente de esa familia descubre el mensaje que tanto se había buscado por tantas generaciones, es como un quiebre del plano físico y pasa a un plano espiritual, en el cual se le ilumina toda la vida de su familia, y es como en cierto grado una felicidad saber que después de tantos años se tiene la respuesta a las preguntas que se generaron a través de toda la familia, y se descubre, se entiende por qué estuvieron allí, cuál fue la razón. Entonces ese final, que a pesar de trágico, el hecho de trascender hacia la comprensión metafísica de lo que fue la vida de la familia en Macondo, es algo que como que le da a uno alegría dentro de la tristeza. Son cosas bonitas. Esos son los libros que más recuerdo. Okay. Una de las tristezas que tengo es un libro, El túnel, de Ernesto Sábato. Ese libro me lo recomendaron en un momento en el que yo estaba pasando por una situación personal muy fuerte. Estaba divagando en pensamientos que no me llevaban a la realidad, a tener los pies sobre la tierra. Y la persona que me recomendó este libro me lo recomendó con la intención de mostrarme que yo estaba disertando fuera del recipiente, como dicen por allí. Y obviamente pues al leer el libro fue una bofetada que me dio un golpe fuerte, y con ese golpe caí en cuenta de dónde estaba parado y que estaba mal ubicado, que estaba mirando para donde no debía, estaba yendo en la dirección equivocada. Entonces eso fue, desde ese punto de vista, mi tristeza con respecto a ese libro. Un libro muy bueno, muy cortico, pero muy bueno, pero que me recuerda a esa situación. Por eso digo que es una tristeza. Y pues 2 o 3 tristezas que tengo no tienen que ver más con la finalización de un libro, sino al contrario. Libros que comencé a leer y que nunca terminé. Uno de ellos fue el libro de Don Quijote de la Mancha. Lo empecé a leer en un momento en el que quizás no entendía la razón del libro. Para mí Don Quijote, pues la fama que traía era de las aventuras de Don Quijote, y cuando el libro empieza a bifurcarse y a crear nuevas historias dentro de la historia de Don Quijote, yo dije, pero esto no es lo que yo creía que era, o sea, no es Don Quijote, es otra gente que está allá adentro. Y yo dije, nada, esto no es
no es el libro que yo creía que era, pero en ese momento no sabía que ese libro realmente su fama se debe precisamente a eso, al hecho de que Cervantes haya logrado dentro de la narrativa de la historia principal, que es la de Don Quijote, insertar nuevas historias que formaban parte también de las aventuras de Don Quijote, y que también era su trabajo, ¿no? La idea de mantenerse trabajando para la revista o el periódico el que escribía esas historias. Entonces tengo esa deuda moral con ese. Otro libro que también tengo una tristeza con respecto a eso, que no lo terminé de leer, fue Moby Dick. Lo empecé a leer y en un momento lo dejé leer y no lo he retomado. Y son dos libros que para mí tienen ese sentimiento de tristeza, en el hecho de que tengo que terminarlos de leer algún día, porque siento como pena moral con ellos, por el hecho de que los tengo abandonados y no los he retomado. Un gran amigo de Barquisimeto me regaló un libro pequeño con cuentos de Horacio Quiroga. Ahí está La gallina degollada, que es un cuento bastante fuerte, pero el cuento más brutal, el que más me movió el piso, fue uno de un padre que vive en la selva, trabajaba en la selva y que vivía con sus dos hijos pequeños, menores de 6 años, y él se enferma en la selva y están los tres solos, completamente solos en la selva, y los niños ven que su padre no reacciona, que está acostado, que está delirando, pero no saben qué es. Los niños no saben qué es, y el padre es el que les lleva el sustento, que les lleva la comida, que los atiende, y ellos tratan de hacer algo para atender, y pues el papá muere, imagínense, en la selva, dos niños inocentes que no saben qué es la vida y que dependen de su padre, quedan huérfanos en la selva, solos, con su padre muerto. Es la historia más arrecha que he leído y la que más me ha golpeado, porque bueno, uno es padre y uno se imagina a sus hijos solos en esa situación. A cualquiera, digamos que una de las luchas que tiene el ser humano es acabar con la soledad. Una de las razones primordiales de la vida en sociedad es que el ser humano siente la necesidad de estar acompañado, de tener a alguien a su lado. Y pues, esos niños allí solos en su padre, ha sido uno de los libros de las historias más duras que he leído, de los que más me ha golpeado. Sí, el primer autor así que me metió en la lectura fue Rómulo Gallegos, con las lecturas obligadas de bachillerato, pero me ayudó a irme por esa vía de la narrativa. Luego José Saramago me gustó mucho. Compré por casualidad Ensayo sobre la lucidez, lo leí, perfecto, y después me enteré que primero estaba Ensayo sobre la ceguera, entonces lo busqué, lo compré y lo leí, o sea que leí al revés los dos ensayos, pero me pareció genial, una buena lectura. Sábato, con El túnel, ese fue el que me golpeó, pero es una lectura bien buena. El Gabo, Gabriel García Márquez, me encanta la narrativa de Gabriel García. Tengo un autor que tengo en mi cabeza, no me acuerdo ni siquiera exactamente el nombre del libro, pero es un libro que me gustó mucho, pero el nombre lo tengo grabado, Freeman Dyson, un científico norteamericano, y él hizo un trabajo sobre científicos, personas de la ciencia, pero él relacionaba sus trabajos de ciencia con el contexto en el que vivían, con sus vidas personales. O
Entonces fue muy interesante esa lectura, me gustó mucho Freeman Dyson. Isabel Allende, me gusta también el trabajo que hace ella con la narrativa. Uno que llegué por casualidad a un libro que le robé a mi abuela, Khalil Gibran, con El Loco, una lectura que me gustó mucho. Pero primero que nada, pues, como decía al principio, el despertar de la imaginación. El hecho de que para mí la lectura implique la creación de mi propia escenografía, en mi cabeza, la historia, mi cine casero, mis personajes dentro de mi cabeza, ayuda como que esa imaginación despierte, que me ayuda a crear nuevas cosas. Eso crea nuevas conexiones neuronales que le ayudan a uno a rodar y a darle rienda suelta a la imaginación a la hora de hacer un montaje musical, a la hora de crear música, de escribir música, de hacer arreglos, de trabajar con el coro. Eso por un lado. Por otro lado, en la labor docente, pues uno necesita, no solo en la parte del coro, que uno hace una labor docente, sino también como profesor de la carrera que estoy trabajando ahorita. A mí me gusta usar mucho la conexión entre anécdotas y lo que se está trabajando. Es como una forma de hacer que de trabajar la memotecnia, la conexión entre situaciones personales y lo que se está haciendo con el trabajo vocal, por ejemplo, o en el caso de las materias, con lo que se está trabajando dentro de la materia. Entonces, esa lectura me ayuda a tener historias o anécdotas que me lleven a conectar a la persona, a los estudiantes, con lo que yo quiero realizar en mi trabajo, con lo que yo requiero para el montaje, con lo que yo requiero para el canto, o incluso para distracción, porque a veces el trabajo se torna tenso y uno pues sale con cualquier cosa, un cuento, una historia, cualquier cosa que lo ayude a salir, a desconectarse un poco del trabajo y luego volver a retomar. Eso es más que nada el trabajo para lo que me ha ayudado mucho la lectura, desde ese punto de vista. Because we separate like ripples on a Necesito comunicarme con la gente, con mis estudiantes y a veces con el público. Pues, siendo director, pues uno tiene también que ser presentador. De alguna forma la lectura ayuda a cultivar el lenguaje, la comunicación entre las personas. Se enriquece uno de vocabulario, de expresiones. Eso por un lado. Por otro lado, sí, insisto en la parte de la imaginación. Si podemos nosotros mismos crear nuestra propia sala de cine, nuestros propios personajes, eso nos ayuda también a activar zonas cerebrales, permite mantener el cerebro activo, y eso es bueno para cualquier persona, mantenerse activo mentalmente. También sirve para salir de la cotidianidad. Yo sé que, por ejemplo, una buena película, pues uno también se ayuda a salir, o de repente ver televisión, escuchar música, salir a bailar, qué sé yo, tomar, hablar con la familia, reunirse. Pero la lectura es algo más de interno, una conexión con uno mismo.
como que uno se crea su propio mundo y desde ese propio mundo uno se entiende, se empieza a entender y empieza a alimentarse como persona, como ser humano, personalmente. Y bueno, es una forma sana también de entretenerse, la lectura, una forma muy sana, sabiendo escoger también lo que se lee. Se ayuda a cultivarse uno como persona, ¿okay? Es un punto de vista. Y bueno, es como una forma de decirle a la gente que la lectura, como dicen por ahí, como es que decía el Junior, que decía, los libros no muerden, son una forma sana de entretenerse, son una forma sana de cultivar la mente, de ayudar a oxigenar también el cerebro, también de relajarse y de aprender nuevas cosas. La lectura es algo que ayuda al ser humano internamente a ser mejor persona también, dependiendo de la lectura que se escoja. Sí, la agarré.